también llegamos a tocar el tema de los cóndilos del fémur y desprendimiento de epífisis femoral. La compañera de ayer, de hecho, nos tocó el tema también de la patela, ¿no? De la fractura de la rodilla. Les había comentado que les iba pues a dar el tema de la fractura de pelvis, nada más de manera de repaso, porque las clases anteriores quedaron como algo así un poquito más escuetas. Debido a la importancia de ese tema, pues se las voy a dar a continuación. Es algo así rápido porque ya se le había comentado que tenían que repasar este tema de manera particular, ¿no? Si llegan a tener alguna duda durante la exposición, con gusto me pueden preguntar sin ningún problema. Disculpen, está tardando un poquito de subir la diapositiva. Me dicen si se comienza a ver la diapositiva, por favor. ¿O nada, doctores? No, doctor, todavía no se ve. Todavía no se ¿Está ve. como cargando? Sí, de hecho sí estoy cargando. Ahorita va a aparecer. Bueno, alguien leyó sobre el tema de fractura de pelvis y que le haya parecido algo interesante. Ya se ve su pantalla, pero aparece la reunión enfrente de la presentación, doctor. ¿Ahora? Sigue. Continúa, ¿verdad? Yo ya lo veo, no sé si mis compañeros también lo ven. Ya se ve. Sí, también. Sí, ya se ve. Bueno, pues ahora vamos a tocar el tema de fractura de pelvis. En este caso, quiero que durante la clase, alguna duda que vaya surgiendo me la pueden comentar. Como les decía, para mí este es un tema muy interesante porque pues implica muchas cosas, ¿no? No solamente el hecho de que un paciente sufra este tipo de lesión, sino todas las complicaciones, el tipo de lesión que llega a comprometer ciertas estructuras, además de la alta mortalidad que llegan a tener los pacientes. Como objetivos pues, de esta pues, pequeña ponencia, ¿no? Es tocar el tema de anatomía, simplemente de repaso, para reconocer las estructuras más importantes que lleguemos a tener en esta zona, ¿no?
Sabemos que pues, son los vasos sanguíneos, nervios, músculos y en este caso pues, órganos que encontramos dentro de la propia cavidad pelviana. Vamos a ver una clasificación. Es importante que la clasificación que vamos a tocar en este punto es la más utilizada. Como ustedes han visto a lo largo de toda esta materia, pues existen infinidad de clasificaciones para distintos tipos de descripción, unas más específicas que otras, pero nada más les voy a comentar la clasificación más utilizada y en cómo se divide. El diagnóstico clínico, pues es el abordaje que nosotros debemos de hacer al momento de atender a un paciente, en este caso, ¿no? El diagnóstico, como todos, ¿no? Radiografía y tomografía. El tratamiento o manejo que nosotros como médicos, en este caso también especialistas quienes van a tratar este tipo de complicaciones, se los voy a explicar. Era donde quería que enfatizáramos, y si alguien había estudiado, pues en el tratamiento, en el manejo de primera instancia para este tipo de pacientes, es muy complejo y a la vez muy interesante, ¿no? Y el abordaje quirúrgico, obvio, como pues, digamos, la panacea, ¿no? Para manejar este tipo de fracturas que se llegan a presentar. La anatomía, recordemos que es una unión de tres huesos, en el cual van a formar como el anillo óseo cerrado de la pelvis. Vamos a constar de huesos, los huesos ilíacos, que estos van a ser la sínfisis pubiana que nosotros podemos palpar al momento de explorar a algún paciente. Y vamos a encontrar una unión que se llama una articulación sacrocoxis. Va a estar unido por infinidad de ligamentos en los cuales se van a dividir en dos: ligamentos endopélvicos, que van a estar por ligamento supraespinoso, que en este ligamento, ojo, es muy importante porque se puede llegar a ver una ruptura cuando el tipo de mecanismo de lesión que provoca la fractura puede ser de manera vertical, y es lo que se le conoce como fractura en libro abierto. Apertura en rotación externa de la pelvis, digamos que ese es el mecanismo de lesión. Vamos a encontrar también la cara posterior de todo el anillo pélvico, el ligamento sacro, que va a unirse con el ligamento sacrotuberoso, y esta va a ser una emigración caudocefálica del hemipelvis, perdón. Estas como tales van a unirse a la porción iliolumbar, sacroespinal y sacrociática. Van a dar la estabilidad, van a dar esa característica, ¿no?, de la pelvis, que sea pues rígida, dura y a la vez sea resistente ante fuerzas, digamos, mínimas. Estas fracturas que se llegan a presentar son de alta inercia o de mecanismos donde el tipo de golpe es muy fuerte, ¿no? Comúnmente en estos es golpes o choques automovilísticos, caídas de más de unos 5 metros, es donde se llegan a presentar este tipo de fracturas. Y los ligamentos cortos que nosotros vamos a encontrar es aquileo anterior, sacroilíaco posterior y el iliolumbar. En esta porción podemos ver los ligamentos más importantes. No sé si logran ver mi puntero. ¿Logran observar el puntero de mi computadora? Sí, se observa. Bueno, el ligamento que les comentaba, cuando se puede clasificar una fractura de pelvis en libro abierto, es cuando este tipo de ligamento, el ligamento interpúbico, se llega a ver una ruptura. Y es el que va a describir si es de entrada, si es una fractura en el libro abierto, alta complejidad debido a que es una fractura o la pelvis es inestable, y a su vez más complicaciones. Recordemos que en esta porción tenemos los órganos más importantes, órganos reproductores, tenemos vejiga, tenemos vasos sanguíneos y nervios muy importantes que atraviesan esta cavidad. Por eso es la importancia de abordarnos al momento de que el paciente acude a nuestra consulta, hacer una buena exploración y un buen diagnóstico para establecer el grado de complejidad de nuestra fractura. Esto es nada más a manera de repaso, ¿no? Bueno, esta es la porción posterior de nuestra pelvis, los ligamentos que nosotros llegamos a observar, los ligamentos cortos, el ligamento posterior sacroiliaco, ya sea izquierdo y derecho. La verdad, son los ligamentos que pocas veces llega a haber ruptura, pero es importante conocerlos debido al abordaje quirúrgico que se le realiza.
Aquí encontramos nada más los vasos sanguíneos más importantes. Recordemos que toda irrigación en nuestro organismo va a comenzar desde la aorta, se va a bifurcar en la arteria ilíaca común y a su vez se van a bifurcar en diferentes arterias, la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. Ojo, aquí es donde quería hacer un hincapié. Debido a la complejidad de las fracturas que se llegan a presentar en libro abierto o con minutas o en diferentes porciones que se llegan a presentar, este tipo de vasos sanguíneos son los que son más propensos a haber una ruptura. Y debido al tamaño de los vasos sanguíneos, pasamos desapercibido que en dicha zona hay una hemorragia. Nuestro paciente comienza a verse pálido, comienza a tener alteración del estado neurológico, comienza a estar con una escala de coma de Glasgow de 9, comienza a estar chocado, en pocas palabras, y nosotros no entendemos el por qué, ¿no? Y es porque no estamos dándonos cuenta que nuestro paciente está teniendo una pérdida masiva de sangre interna y ya no puede suplir ese gasto cardíaco, ¿no? Y está cayendo en un choque hipovolémico y eso a su vez puede generar el fallecimiento en ese paciente. La arteria femoral en este caso no pasa desapercibida, ojo, porque el tipo de etiologías o la fractura que llega a provocar este tipo de fractura, obviamente va a lesionar también huesos largos, cabeza de fémur. Por eso es importante recordar que por ahí pasan las arterias, ¿no? Quería dar este punto importante, la corona mortis. Esta como tal es, digámoslo así, es una anastomosis. Es una variante anatómica. No todas las personas llegan a presentar este tipo de variante anatómica. Es la unión de la arteria y la vena obturatriz, que estas pues provienen de la arteria ilíaca interna, y por el tamaño de los vasos sanguíneos, que son menos de 1 milímetro, son comunicación que se encuentran estas dos arterias en la ilíaca interna y en la ilíaca externa. Pues no sabemos que esto se puede romper muy fácil, ¿no? Cuando llega a haber una fractura o un traumatismo de alta energía. Y pues obvio, vamos a empezar sangrado interno, choque hipovolémico y el paciente pues fallece por no entender la fisiopatología o el mecanismo que está implicado en una fractura de pelvis, ¿no? Esto pues es importante nada más como para recapitular los nervios y la inervación y el plexo sacro que se llega a encontrar pues en este anillo pelviano. Esto la verdad los nervios o la inervación que transcurra por esta zona pues no está de más saberla, pero en este caso no sería lo importante que deberíamos de abordar al momento de tener un paciente con este tipo de características. Se dejaría de lado, ¿no? Bueno, no le daríamos prioridad, es importante, pero no le daríamos prioridad de urgencia a este tipo de fracturas que van a presentar los pacientes. La clasificación que les comentaba va a ser una clasificación que se van a dividir de dos maneras. Primero van a estar las estables y las inestables. Las estables, como aquí lo mencioné en el texto, no van a comprometer la integridad del anillo pelviano. Esto quiere decir que no va a haber una ruptura de los ligamentos sacroiliacos, anterior, posterior, el ligamento interno. Simplemente va a haber una fractura de las porciones tanto del isquion o del pubis. En cambio, una fractura inestable va a comprometer ya la propia integridad del anillo pelviano. Y esto a su vez, pues más complejidad, ¿no? Así que es importante clasificarlo a grandes rasgos, porque este tipo de patologías son muy urgentes. Les mencionaba esto porque cuando ustedes pues, tengan un paciente que con estas características únicamente van a utilizar esta clasificación, estables o inestables en su nota médica. Después, si ya quieren referirlo a un especialista, tendremos ya una clasificación más descriptiva, que va a ser la clasificación de TAI. Esta también va a describir dependiendo si es una fractura estable o inestable. Las fracturas estables van a clasificarse dentro del grupo A, que va a tener un subgrupo del 1 al 3. TAI A1 va, como tal lo dice, sin compromiso del anillo pelviano, no va a haber ruptura de ligamentos, tampoco va a haber avulsiones de la espina ilíaca, ninguna fractura desplazada. Se va a encontrar, digamos, la pelvis simplemente con una pequeña porción del hueso púbico, digámoslo así, fracturada. Esto no quita, digamos, la prioridad o el grado de complejidad de la fractura, simplemente va a ser un manejo que puede esperar cierto grado, porque recordemos, las fracturas que son provocadas a este nivel
todas van a ser de traumatismos de alta energía, así que si encontramos este tipo de fracturas no le vamos a quitar la importancia, tenemos que enfocarnos a buscar otras tipos de lesiones, por ejemplo, fractura vertebral, fractura cervical, fractura de huesos largos, que también tienen su complejidad y su grado de complicaciones, ¿no? Entonces, en la fractura de TILE 2A, aquí en esta porción sí va a haber una fractura de la ala ilíaca y compromiso del anillo pelviano. Ojo, sin desplazamiento. Como ustedes logran observar en esta imagen, simplemente hay como tal una fractura sin desplazar y no compromete todas las estructuras de la pelvis, no es como tal inestable, pero sí importante ver la fractura a qué nivel y en cuántos fragmentos, ¿no? Fractura TILE A3, fracturas transversales del sacro. En esta porción es importante debido a que este nivel pasa al plexo sacro. Por eso la importancia de este punto, de esta clasificación, es explorar como tal la inervación, la extremidad, si el grado neurovascular está comprometido o no. Si vemos que nuestro paciente no tiene como tal parestesias o disinencias, nada más sería hacer un manejo conservador en este caso, abordar la patología como el dolor, escalar analgesia, limitar la movilidad y obviamente hacer una referencia a segundo nivel para una valoración con traumatología y neurología para que ellos pues entablen un manejo ya quirúrgico y pues obviamente las medidas respectivas que ellos deseen dar. Ya comenzamos con las fracturas inestables. Recordemos que la clasificación TILE es la que se va a utilizar para como tal, la fractura de pelvis. Aquí se menciona, ya entramos a ligas mayores, ¿no? TILE B1 se encuentra ya lo que les comentaba, fractura del livio abierto. Va a haber una rotación externa, en este caso lo menciona en esta clasificación de esta manera. Y logramos observar que en esta porción ya hay una ruptura del ligamento intrapúbico. Esto sí ya se denomina como fractura inestable, propiamente, alto riesgo de complicaciones. Si esto se abrió, así les quiero comentar, si esto se abrió, seguramente el vaso sanguíneo que se comunicaba de esta porción, la corona mortis, habrá sufrido una ruptura. Así que ojo, checar presión y signos vitales a nuestro paciente para no darnos cuenta luego que ya está en un choque hipovolímico, porque eso pues es fácil de repetir. Una vez que ya tenemos todo desencadenado el choque hipovolémico, es difícil de manejarlo, pero es fácil de prevenir. Aquí se menciona provocado por una acción de alto golpe, alto impacto, con violencia a nivel de las espinas ilíacas posteriores. Como les decía, este tipo de fracturas les vamos a encontrar en choques automovilísticos, caídas desde más de 5 metros, y con alto riesgo de lesión de otras estructuras, más que nada a nivel cervical, es donde nos importan este tipo de complicaciones, cuando son fracturas o golpes de alta energía. Vamos a encontrar que la clasificación TILE se va a dividir de 3 maneras. Tipo 1, diástasis de la síntesis del pubis menor a 2.5 centímetros. De hecho, esa es una clasificación o una medida estándar que al momento de tomar una tomografía se va a observar si hay una separación mayor de 3 centímetros, es alto grado de complejidad y referencia inmediata a cirugía para realizar digámoslo así, una fijación de todos los huesos que se llegaron a desplazar en este sentido de la pelvis. Tipo 2, diástasis pubiana, mayor a 2.5. Vamos a observar una separación de pelvis en rotación externa y ruptura del ligamento sacrociático, sacroilíaco anterior, y esto, como tal, también es inestable hemodinámicamente. Todos los tipos de fracturas inestables que vamos a tocar, comenzando de la B y la C, tienen alto riesgo de lesión vascular y, por tanto, alteración hemodinámica, ¿no? Tipo 3 es una combinación de la tipo 2 con una ruptura compleja sacroiliaca posterior, verticalmente inestable y compromiso hemodinámico. El mecanismo de lesión que nosotros llegamos a observar tanto en la B1 y la B2, no es como tal un golpe directo que haya recibido en las espinas ilíacas o en las crestas ilíacas. Esto se debe a la fractura del conductor. No sé si ustedes han escuchado que algunas personas llegan a poner sus pies en el tablero del coche, pues es esto. Se le conoce como fractura
fractura de rodilla. Así es escrito burdamente, ¿no? Por el impulso que genera, o la inercia que genera los miembros o las extremidades inferiores al chocar de manera fuerte, ¿no? Hace un movimiento movimiento superior que llega a lesionar todo este tipo de hueso. Por eso no hay que subir, ¿no? Las piernas o los pies en el tablero del coche. Este tipo de fracturas es lo que puede provocar. Fracturas inestables tipo B. La 3 es donde quería hacer un énfasis, porque hay un cizallamiento vertical producida por la caída sobre el miembro inferior desde una altura considerable o al ir viajando sobre el automóvil, como les comentaba. Y hay una desaceleración brusca que la fuerza recae sobre los miembros inferiores. Esto es lo que se provoca una fractura inestable type B3, es lo que provocamos cuando no tenemos las medidas de manejo adecuadas o cuando no tomamos ciertas medidas de protección al ir viajando. Esta pues se va a dividir en ramas o ruptura simficiaria, que va a ser por el desprendimiento tanto del ligamento intrapúbico y a su vez los ligamentos perdón, olvidé este tipo de ligamentos, pero en esta porción pues encontramos que están los vasos sanguíneos más importantes. Obviamente toda la pelvis está inestable, fracturada y alto riesgo de choque hemodinámico, alteraciones neurológicas que también podemos encontrar en esta paciente debido a alta pérdida de sangre. Y vamos a encontrar también una fractura sacra o ilíaca y luxaciones sacroiliacas. Esta sí es una complejidad una fractura compleja que vamos a encontrar a nivel de pelvis. Y esta nada más es una clasificación C, unilateral, bilateral o asociada con cótilo. Esto quiere decir que es multifragmentaria, pero como les comentaba al empezar esta clasificación, no se bien tanto que vamos a utilizar la clasificación TAI para C3, ¿no? Esto no es relevante al momento de presentarse estas fracturas, porque la extrema urgencia es corregir el choque hipovolémico y estabilizar todo el anillo pelviano y evaluar si no hay lesión vascular y lesión nerviosa o cizallamiento del desprendimiento. De hecho, ahorita vamos a ver algunas lesiones asociadas a este tipo de fracturas que pueden ser estallamiento de vejiga, vamos a encontrar también despellejamiento, vamos a encontrar avulsiones, vamos a encontrar un montón de otras lesiones asociadas, no solamente es la fractura de pelvis, por eso este tipo de clasificación es importante que la conozcan, pero no enfocarse tanto en ellos, porque nada más la vamos a dividir en fractura inestable y estable. Eso nada más quería que entiendan. Cuando la compañía presentó las diapositivas, quería que hiciera un énfasis en esa característica. Bueno, el diagnóstico que vamos a presentar va a ser de diferentes maneras. De hecho, hay proyecciones específicas para la pelvis, pero cuando se llega a presentar estas fracturas, está de lado, ¿no? Simplemente hacemos una anteroposterior y lateral de pelvis. Si vemos que hay fracturas y desplazamiento, ya no realizan las demás proyecciones que a continuación les voy a comentar. Realizan la tomografía computarizada con una reconstrucción en tercera dimensión para evaluar ya a este nivel el grado de complejidad de toda la fractura y las estructuras que están asociadas o lesionadas en este orden. Entonces, el diagnóstico, como todo el gol estándar de todas las fracturas, va a ser una radiografía de pelvis. De frente es una de las tres fundamentales, como mencioné aquí, del paciente traumatizado. Aunque muchas veces cuando el paciente está traumatizado no le podemos hacer o posicionar a los pacientes específicamente en una camilla, debido a la instabilidad, ¿no? de la cadera. Entonces, vamos a utilizar la proyección que se le va a conocer como inlet o entrada de pelvis. Va a ser una proyección que se va a hacer aproximadamente a 40 grados desde la cabeza hacia la sínfisis del pubis. Esto para evaluar o tener una vista de todo el anillo pelviano a nivel superior y ver si no hay un grado de desplazamiento o una alteración de la forma oblicua que se llega a presentar en la pelvis, ¿no? Está en la proyección radiográfica de entrada, que nosotros, así se le va a llamar inlet, de entrada, porque está la otra, outlet, que es de salida. Esta pues se va a utilizar para observar en sentido longitudinal y va a ser tomada a 40 grados desde los pies hasta la sínfisis pubiana. Esto para evaluar si no hay como tal inestabilidad o desplazamiento, ya sea superior o inferior de todos los huesos que conforman la pelvis.
Diagnostica desplazamientos cefalocaudálicos de una hemipelvis con respecto a otra. Y pues como les comentaba, no siempre va a ser evidente en las radiografías porque la posición en la que tenemos al paciente no va a ser la adecuada, el paciente va a estar inquieto, muchas veces con mucho dolor, llegando a entrar a un choque neurogénico. Y así que el paciente se tiene que sedar. En estos casos, los pacientes es una verdad pues, complejo, ¿no? Porque tiene que sedarlo, intubarlo para poder manejar toda la complejidad de la fractura. Entonces, nada más quería que supieran que existen proyecciones específicas para la toma de radiografías cuando se presenten este tipo de fracturas. El tratamiento, bueno, no es como tal un tratamiento, sino es un abordaje que se llega a utilizar en urgencias. Aquí, bueno, a lo mejor a ustedes no hayan visto aún lo que es el ATLS, es el Advanced Trauma Life Support, que es impartido por el Colegio Norteamericano de Cirujanos, también por algunas especialidades o ramas de urgencias. Esto nos va a ayudar a evaluar el grado de complejidad no solo de un paciente con fractura, sino un grado de un paciente con trauma. Esto pues, puede ser con un baleado, un ojeado, una persona que se cayó, una persona que fue golpeada, X, ¿no? Pero este es el abordaje que hacen todos ellos para este tipo de pacientes que sufren traumatismos graves. Lo primero es garantizar la vía aérea adecuada con el control de columna cervical, como les comenté hace un momento. Pacientes que presenten fractura de pelvis por mecanismos o contusiones de alta energía seguramente van a tener golpes a nivel de la columna cervical, huesos largos, a nivel de húmero, fémur, tórax. De hecho, una de las medidas que se tiene que hacer es evaluar el tórax si no tenemos un tórax inestable. Creo que todavía no han tocado esos temas. Cuando lleguen a urgencias van a ver cómo se divide, ¿no? ¿Cuál es el abordaje inicial que se hace en un paciente en urgencias? Mecánica respiratoria y ventilación suficiente, lo que les repetía, bueno, lo que les comentaba. Si hay un tórax inestable, observar si la mecánica respiratoria es adecuada y si no, ofrecer un soporte ventilatorio para así evitar que no haya más complicaciones en la patología del paciente. Sostén circulatorio mediante control de hemorragias y reposición de volumen. Este tipo de fracturas en pacientes, obviamente lesión de vasos sanguíneos, pérdida masiva de sangre y entrada casi llegando a un choque hipovolémico. Por eso es importante que nos abordemos en el control de las hemorragias, observar y tratar de investigar e indagar en qué nivel y en qué región está la hemorragia para poder así detenerla. Y la reposición de volúmenes. Cuando ustedes lleguen a este tipo de especialidad de urgencias, van a ver que existen infinidad de fórmulas para reponer volúmenes. Está la de Parkland para pacientes que han quemado, está también para pacientes pediátricos que sufren pérdida masiva de sangre. Están fórmulas específicas, no solamente es pasar líquido por líquido, ¿no? Hay que seguir ciertos estándares. El examen neurológico abreviado, la escala de coma de Glasgow, que es muy utilizado en el ámbito de urgencias, y una exposición completa al paciente, abordarlo cefadocaudal, tratar de buscar de manera intencionada fracturas tanto de cráneo, cuello, tórax, huesos largos, pelvis, para ver y abordar al paciente y que no se nos vaya algo, ¿no?, de fuera. Porque si alguna cosa muy pequeña que sea de nuestro paciente puede desencadenar en el fallecimiento, porque estos son ya mecanismos, bueno, son pacientes de alto riesgo, pacientes que se le conocen como de cuidados intensivos. Estos pacientes tienen que abordarse o estabilizarse para que pasen esas áreas. Y como les comentaba, las lesiones asociadas que se llevan a presentar en estos pacientes, de ley van a haber inestabilidad hemodinámica, pero dentro de ella van a haber ciertos criterios para evaluar la gravedad. Como les dije en varias exposiciones, que cuánto es un secuestro de líquidos en todas las fracturas, pues la mayoría de las veces en los huesos largos va desde 500 a 800 mililitros, que a su vez va disminuyendo la hemoglobina y esto a su vez entra en una anemia y así un grado de disfunción orgánica, porque no va a tener la hemoglobina suficiente para transportar oxígeno a través de todo el cuerpo.
Aquí dice una hemoglobina menor de 8 al ingreso. Es alto riesgo, esto es grave. Una hemoglobina de 8 ya estamos en una anemia grado 3 de la OMS. De hecho, una hemoglobina de 8 ya son criterios para intubación, porque la estabilidad hemodinámica es muy urgente y los pacientes tienen que intubarse para mantener ese, digamos, perpetuar la vida. Hemorragias mayor a 150 centímetros cúbicos por minuto o pérdida de 2 litros en menos de 6 horas. Estos son criterios o lesiones, criterios mayores ya para pacientes muy graves. Perdón, cambié la diapositiva. Y también lo que encontramos, les comentaba que estas lesiones asociadas son muy frecuentes, es la hemipelvectomía traumática. Se va a dividir en dos, abierta y cerrada. En la abierta, pues vamos a encontrar como tal que es una lesión que vamos a ver como fractura expuesta de la pelvis. Vamos a encontrar que los huesos o la sínfisis pubiana o las crestas ilíacas van a salir, van a causar una lesión traumática extra o asociada, ¿no? Aparte de las que ya tenía debido al mecanismo, el traumatismo, va a llegarse a encontrar. Y las cerradas también son muy importantes, de hecho son las más graves, porque estas pues pueden lesionar los órganos internos, como ya decía, aparato reproductor, en el caso de las mujeres, útero, ovarios, y en el caso de hombres, nada más pasan ahí los nervios y también podemos encontrar que puede haber lesión o estallamiento de vejiga. Estos son manejos que debe hacerse en el área quirúrgica de urgencia. Y un síndrome de Morel-Lavage es el despellejamiento o el desprendimiento de la piel faciocutáneo posterior en el caso del aplastamiento, de atropello. No sé si ustedes alguna vez han visto accidentes de tránsito que suben noticias en los periódicos que se ve que es que tuvo amputación de una pierna. Pues es lo mínimo, ¿no? Podemos encontrar este despellejamiento, podemos encontrar infinidad de estallamiento de órganos internos. Por eso el abordaje inicial que se hace en estos pacientes con traumatismo de cadera es utilizar un tipo de abordaje de ultrasonido que se llama el FAST, creo que lo tocamos en la clase anterior. Este abordaje ultrasonido nos permite ver si no hay estallamiento de víscera hueca, para ver si no hay una neumopercutenía, y así pues asociar más, ¿no?, la gravedad del paciente y clasificarlo y estabilizarlo, o derivarlo a la especialidad que se crea conveniente para atenuar un poquito la urgencia. En este caso, el tratamiento ya ortopédico o de traumatología, en este caso, ya que los cirujanos y los urgenciólogos estabilizaron al paciente, es hacer como tal un cerclaje o estabilizar el anillo pélvico. En el caso de que nuestro paciente tenga una fractura estable de pelvis, únicamente va a ser reposo, inmovilización, que el paciente quede postrado en cama alrededor de 6 semanas, en lo que por lo menos hace consolidación de algunas fracturas. Obviamente los ligamentos pues, ya no quedarían, estos son abordajes quirúrgicos ya especializados. Utilizarían rehabilitación y medidas de sostén. Prevención de complicaciones tromboembólicas. Esto es, ojo, pacientes que van a quedar durante mucho tiempo postrados en cama, tienen que hacerle medidas de tromboprofilaxis, utilización de medias, elevación de los miembros o las extremidades mayor de 15 grados, y utilizar cobertura antitrombótica con farmacología, que les expliqué creo que el día de ayer, utilizar las famosísimas profilaxis antitrombótica de enoxaparina, y ya estabilizar, si en dado caso, o programar una cirugía para este tipo de pacientes para poder estabilizar el anillo pélvico. Puede ser un abordaje por medio de percutáneo con agujas percutáneas, o pueden hacer un abordaje con placas. En el caso de que nosotros tengamos una fractura inestable y ya lo hayamos clasificado conforme criterios, si tiene un choque hipovolémico, porque el choque hipovolémico también se clasifica, derivarlo a qué especialidad, si va a ser trauma o cirugía en ese momento, para que remita todo el cuadro de urgencia. El tratamiento quirúrgico va a ser de elección, que van a utilizar los traumatólogos para el niño pelviano. Va a ser de elección un cinturón ancho o una faja.
y va a ser la fijación quirúrgica por medio de estos clavos percutáneos. Como ustedes logran observar en esta imagen, la fijación quirúrgica de urgencia no es la definitiva, sino la de urgencia, para tratar en lo que los urgenciólogos, los intensivistas están viendo o tratando todo lo demás. El traumatólogo puede utilizar los fijadores externos, 2 o 3 clavos de Sanch colocados a cada cresta ilíaca y solidarlos entre sí mediante barras. Esto va a permitir pues de que la fractura no se siga desplazando y a su vez de que el abordaje o el paciente al momento de movilizarlo en el área de urgencias no se siga complicando más, no veamos que alguna lesión se pueda presentar por el hecho de movilizarlo, ¿no? Llega a haber muchas veces la lesión si no tenemos el anillo pélvico por lo menos un poquito estabilizado. Por eso es de que se explica en esta porción de que es mediante barras y rótulas que permiten cerrar la pelvis y contener como tal esta fractura. Reducirlo lo más posible en lo que se contrarrestan las demás complicaciones. Y el tratamiento ya específico, bueno, muchas veces es específico porque el paciente va a durar alrededor de 6 semanas con este armazón, ¿no? Va a ser una fijación quirúrgica de urgencias, cerrar la pelvis y estabilizarla por delante. No provee una estabilización posterior. Si nuestro paciente llegó a tener una fractura de la porción sacra, mucho riesgo de complicaciones, de hecho ya tiene un alto índice de fallecimiento mayor del 55%. Por eso a veces en nuestro quehacer médico no sería tanto el manejo o el cuidado, sino el bien morir, porque estas lesiones son muy complicadas. Muchas veces hay alto riesgo de fallecimiento por las lesiones que se le asocian, y sería tratar de que nuestro paciente, ayudarlo en lo que más se pueda, disminuir el dolor, darle una estancia pues por lo menos adecuada, ¿no? Porque sí tiene un pronóstico y una letalidad muy alta cuando se presentan estas fracturas. Pero eso es en todo, ¿no? Ustedes a lo largo de su trayecto de la carrera van a ver a lo que me refiero. Van a entrar en este mundo crudo de la medicina, ¿no? La segunda etapa que utiliza el traumatólogo va a ser ya un tratamiento de osteosíntesis, que va a ser por medio de este cerclaje que se ve por aquí, por fijador externo. Ya son fijadores más avanzados con un cierto grado de especificidad para cierto tipo de huesos, en este caso los huesos específicos del anillo pélvico, quienes nos van a ayudar a mantener una estabilización, porque como les comento, todas las lesiones asociadas van a derivar o van a resumirse en el fallecimiento del paciente. Y pues eso sería todo. De hecho, solo durante el internado tuve la experiencia de ver una fractura. No fue expuesta, pero sí fue un paciente politraumatizado. Les va a causar gracia a algunos, pero lo aplastó un camión de pollos. Sí, uno de esos camiones que reparten los pollos para venderlos, o los pollos vivos, pues lo pasó a atropellar por la carretera mientras el señor regresaba a su domicilio. Él tuvo un tórax inestable, tuvo una fractura expuesta de diástasis del fémur y tuvo también una fractura inestable de pelvis. El paciente no sobrevivió. Cuando llegó a urgencias se le trató de hacer o estabilizar la pelvis, en lo que se trataba de buscar el foco del sangrado, ¿no? Al momento de llegar a urgencias estabilizan pelvis, hacen los requerimientos o el manejo preoperatorio, en este caso estabilizan, mejoran el grado hemodinámico, se pasa a quirófano y en quirófano, al momento de quitarle la ropa y hacerle la asepsia y antisepsia para iniciar el procedimiento, abren como tal la fijación que ya le habían colocado en urgencias a nivel de la fractura de pelvis, y esto descompensa, ¿no?, a nuestro paciente, y pues cae en un choque, en un paro cardiorrespiratorio, y pues no logra salir después de 3 reanimaciones, y pues hasta ahí nuestro pobre paciente. Por eso es importante, digamos, el abordaje tiene que ser con todas las especialidades, ¿no? No solamente urgencias, no solamente traumatología, sino que tiene que ser un abordaje general de todas las especialidades quienes van a manejar este paciente
porque sí, tiene alto riesgo o alta letalidad en pacientes que llegan a presentar esta fractura, independientemente de la edad, sea joven, sea adulto o sea adulto mayor. Eso sería todo, nada más esa manera de que conozcan este tipo de complicaciones. En lo personal a mí me gusta mucho, o bueno, me interesa o me da curiosidad estas fracturas porque son las más complejas. Pero a cada quien, ¿no? ¿Alguna duda, doctores? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Alguna Entonces, duda? al final, el tratamiento ya nada más, bueno, la intervención ya todo es con placas, o sea, la unión de toda del anillo. Sí, ya dependerá del médico. También el grado de la fractura. Si está en una clasificación TILE A, del 1 al 3, a lo mejor sí se utilizan placas, ¿no? Como les digo, el traumatólogo es en quien va a decidir qué material de osteocintas va a utilizar, pero sí utilizan placas. Y está además los fijadores externos. Pero la mayoría de las veces casi ningún paciente va a estar en este nivel de clasificación A, TILE A. Todos van a ser complejos. La mayoría va a ser complejo, ¿no? Pero sí, en teoría, se utilizarían placas para mantener fija el anillo pelviano fijo y evitar desplazamiento. Ok, doctor, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Los que quieran participar, adelante. Sí. Para el manejo inicial había leído que se utiliza la estabilización denominada hamaca pelviana. ¿Esto se emplea? Hamaca pelviana. Sí, así es. Decía que se podía utilizar por medio de un vendaje o faja o bien sea Sí, de por hecho sábana lo que les... para el servicio. Ajá, sí, doctora, claro. De hecho, lo que les comenté, que a mi experiencia, nosotros no utilizamos estos fijadores. ¿Saben qué utilizamos? Utilizamos botellas de solución. Se quitaron toda la solución, se aplastaron, se aplanaron lo más que se pudieron y se colocaron dos en ambos lados, izquierdo y derecho, y con venda. Esto fue lo que se mantuvo como tal la fractura, pues para que no se desplazara. De hecho, esto es en teoría, no tenemos los fijadores, o en México creo que no existen, en el IMSS no existen estos fijadores. Tendríamos que improvisar. Ustedes también, médicos, cuando encuentren o les llegue estos casos, improvisar lo más que puedan. Que sería ponerle cartón o ramitas o lo que encontremos, ¿no? Y sí, como menciona la doctora, es por medio de vendas. Lo importante es evitar que el anillo pelviano no se siga desplazando y no se siga abriendo como tal esa fractura. Ok, doctor, muchas gracias. ¿No? ¿Alguien más? La doctora veo que comentó en el chat. El tratamiento depende de la clasificación, no como tal. La clasificación simplemente te va a ayudar a estadificar el grado de complejidad de tu fractura. El abordaje para todo tipo de fracturas va a ser inicial. Bueno, en este caso de pelvis va a ser iniciar, evaluar estado neurológico, estado hemodinámico, y ya luego nos preocupamos en la clasificación. Por eso ahora quería que se enfocaran que va a ser estable e inestable. Si tenemos estable, pues puede esperar por lo menos unas 6 horas en que nosotros hacemos nuestra notita, cuidados analgésicos, cuidados para el paciente, tromboprofilaxis, clasificar, tener laboratorios, tener radiografías ya para la valoración con trauma. Si llegamos a tener la fractura inestable, ahora sí, urgente, pasarlo con un traumatólogo sin nota ni nada más, a pedir que te hagan una interconsulta y que lo atiendan, ¿no? Que lo metan a cirugía para que vean que no haya un compromiso neurovascular en este caso y no esté presentando una hemorragia interna. En eso quería que entiendan nada más. Esta fractura se clasifica en dos, en el área de urgencias, estable y inestable. Y el abordaje es
Es lo mismo en ambos. ¿Alguna otra duda? Pues sí, doctores, aquí estamos tocando, bueno, yo estoy tocando un poquito de los temas que la verdad en traumatología cuando yo la llevé nunca vi esto de choque hipovolémico, complicaciones asociadas a cierto tipo de fracturas, porque pues no te lo imaginas, ¿no? En mi caso yo no me lo imaginaba y cuando ya fui avanzando dependiendo la carrera, comencé a dar cuenta de que hay más cosas que hay que evaluar en un paciente. Y ya cuando lleguen a su internado, no los chamaquen, o sea, a nosotros nos pasó, ya van a tener cierta noción que evaluar o qué hacer cuando tengan este tipo de pacientes. Así que, pues, no está de más, pongan atención, repasen los temas. Choque hipovolémico es muy, muy, muy importante, lo van a ver el día a día en su práctica, estudienlo. También el manejo en un paciente crítico, es importante que se lo sepan. Y el manejo general en todo tipo de pacientes con fracturas, que les decía que hay que tener escalonar la analgesia conforme a la OMS, manejar medidas de antitromboprofilaxis, evaluar si no está subiendo una embolia grasa en nuestro paciente, y ya luego, por último, pues tener la valoración por traumatología, porque ¿quiénes van a recibir al paciente con fractura? Obviamente nosotros, los médicos generales, y a veces hay algunos traumatólogos que son especialones y no te reciben a tu paciente si no tiene tal clasificación o si no está descrito de la manera correcta su fractura. Ya sé que eso es irrelevante al momento de la urgencia, pero pues así son las cosas en México. Así son las cosas con la medicina en México. Y pues repasen. Ahorita pues vamos a continuar con los temas que teníamos pendientes. Vamos a ver ya como tal fractura del peroné y de la tibia. Está presente el doctor quien va a presentar la diapositiva. Doctor, sigue el tema 10.3, si no me equivoco. 10.3. Fractura de extremidad superior de la tibia. Ah, sí, cierto. Vimos el cóndilos del fémur y rodilla. Sí, gracias, doctora. Sí, la voy a presentar. Gracias. Me dice si se ve la presentación. Sí se ve. Sí se ve. Bueno, buenos días compañeros. Voy a hablar sobre la fractura de la extremidad superior de la tibia. Comenzando con lo que es la anatomía, pues como ya sabemos, la tibia es el hueso más grande de la pierna que dispuesta en sentido medial va a soportar su peso. Algo curioso es que el término tibia significa flauta porque en tiempos antiguos se utilizaban lo que son las tibias de las aves para fabricar lo que son instrumentos musicales. Hablando específicamente de esta parte proximal de la tibia, esta ya se va a articular con su extremo proximal con el fémur y el peroné, y en su extremo distal con el peroné y el astragalo del tobillo. La tibia y el peroné, como también el cúbito y el radio, están unidos por una membrana interósea. Y el extremo proximal, que es el del que nos vamos a centrar ahorita, se expande en un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Estos dos se van a articular con los cóndilos del fémur para formar lo que son las articulaciones tibiofemorales lateral y medial.
que van a ser los propios de la rodilla. Y la superficie inferior del cóndilo lateral se va a articular con la cabeza del peroné. Y los cóndilos ligeramente cóncavos están separados por una proyección ascendente que va a ser denominada la eminencia intercondilia, que en esta parte de las imágenes no se ve, pero está como por aquí. Bueno, también están ciertos ligamentos muy importantes que creo que se mencionaron cuando hablaron de la rodilla, que está el cartílago articular, que va a ser uno de los principales afectados en una fractura de esta zona. Está también el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral lateral y el ligamento cruzado posterior y el colateral medial. Y algo muy importante, no encontré una imagen más clara donde se encontraran lo que es la arteria poplitea, perdón, pero en esta imagen pasaría justo aquí por el medio, ya que también complicaciones neurovasculares de estas fracturas van a ser lo que son la arteria poplitea, que pasaría por aquí, y también el nervio ciático, como también el síndrome compartimental, que más adelante les voy a explicar a mayor detalle. Bueno, ahora sí, hablando de las generalidades de estas fracturas, estas pueden ser articulares o no articulares. Estas también van a ser denominadas fracturas de la meseta o platillo tibial y afectan a lo que es el cartílago articular, como lo mencioné anteriormente, aunque en ocasiones también pueden extenderse hacia la metáfisis o diáfisis. Estas van a representar del 1 al 2% de todas las fracturas y tan solo el 8% de estas fracturas se dan en ancianos, pero pues también se pueden dar en cualquier edad. Y se asocian con frecuencia a lo que son las lesiones ligamentosas, las meniscales, las neurovasculares, así como también a los síndromes compartimentales, las trombosis venosas, daños importantes en las partes blandas, y estas hacer fracturas intraarticulares a largo plazo pueden causar lo que son rigidez y la degeneración articular precoz. Bueno, la etiología, el mecanismo lesional va a ser una combinación de varo o valgo forzados con una sobrecarga axial. Esto puede ser resultado de un traumatismo de baja energía, generalmente en personas de edad avanzada, o también traumatismos de alta energía, como caídas de alturas o accidentes de tráfico. En esa parte podemos ver que lo que es la meseta tibial externa va a ser más alta y menos resistente, y se va a ver afectada en lo que es del 55 al 70% de los casos, mientras que la interna de manera aislada lo va a hacer solamente del 10 al 23%. Y también hay veces en las que se ven afectadas ambas mesetas, pero estas solamente se van a dar de un 10 a un 30% de los casos. Bueno, en la clasificación existen también varias clasificaciones para las fracturas de meseta tibial, todas basadas en lo que es su localización y desplazamiento, pero la más utilizada en la práctica clínica es la propuesta por Schatzker, que las va a dividir en 6 tipos de menor a mayor gravedad. Y bueno, la tipo 1, aquí como lo vemos en la imagen, la tipo 1 va a ser una fractura de separación sin hundimiento del platillo externo. Esta se va a producir en huesos jóvenes y fuertes, y también puede acompañarse de rotura periférica del menisco lateral, que en ocasiones pues se puede dar. Y la tipo 2 va a ser una fractura combinada de separación y hundimiento de la meseta externa,
y esta se va a dar en huesos debilitados. El tipo 3 es un hundimiento aislado del platillo lateral. Esta puede condicionar una inestabilidad articular. Esta se da más en pacientes osteoporóticos que sufren traumatismos de baja energía. El tipo 4 es una fractura de la meseta interna. Esta se produce normalmente por traumatismos de alta energía. Suele asociarse así también con lesiones del ligamento cruzado, el ligamento lateral externo, el nervio peroneo e inclusive los vasos poplitos. El tipo 5 es una afectación de ambos platillos o ambas mesetas. Y el tipo 6 añade a la fractura bituberositaria una disociación metafisodiafisiaria, que estas van a ser producidas por mecanismos de alta energía, y estas se van a asociar a daños importantes en los tejidos blandos, en los síndromes compartimentales y en las lesiones neurovasculares. Bueno, en la clínica, estas fracturas de la meseta tibial van a presentarse con dolor en la rodilla, con una importante tumefacción e impotencia funcional marcada. Lo que es la artrocentesis, se van a mostrar lo que son los hermartros con un remanente lipídico, y se debe realizar una exploración de los ligamentos y meniscos, pero en la fase aguda de la fractura, esto suele ser muy doloroso, por lo que se puede necesitar lo que es anestesia. Y también es muy importante que evaluemos lo que son los tejidos blandos y el estado neurovascular, ya que existen lesiones vasculares y nerviosas que se van a producir por estas luxaciones de la rodilla, asociadas a fracturas también de la meseta, que pueden pasar incluso desapercibidas si no hacemos lo que es un examen minucioso. Además de que también tenemos que descartar la presencia de lo que es el síndrome compartimental en todos los pacientes. Bueno, en las pruebas de imagen en las que nos vamos a apoyar para hacer un buen diagnóstico, dar un buen tratamiento, van a ser lo que es la radiografía simple, que aquí en las fracturas de meseta se pueden observar en radiografías lo que son anteroposterior y lateral de la rodilla. Sin embargo, si la lesión se sospecha, pero no la podemos observar en estas proyecciones, se tienen que hacer, bueno, lo que dice la bibliografía, se tienen que hacer proyecciones oblicuas a 40 grados. En la tomografía computarizada, esta prueba es la que nos va a hacer de mayor utilidad, ya que nos va a permitir detectar las fracturas que no podemos ver, que son ocultas, nos va a permitir determinar el tamaño de los fragmentos, medir el hundimiento articular e incluso clasificar la fractura y también planificar una cirugía. En la resonancia magnética, pues en esta vamos a hacer evaluación de las lesiones ligamentosas y meniscales asociadas a estas fracturas, aunque no es una prueba que se utilice como tal de rutina en estos tipos de fracturas. Y también vamos a poder apoyarnos en los que son angiografías cuando se sospecha de una lesión vascular. Bueno, en el tratamiento, el objetivo del tratamiento, el principal objetivo es recuperar lo que es la función articular. Se debe de evitar la rigidez articular y el dolor causados por la artrosis postraumática. Bueno, para esto es necesario que se asegure una reducción adecuada de los fragmentos articulares y una inclinación normal de las mesetas en el plano coronal, en la que tiene que ser de 3 a 5 grados de valgo y sagital de 5 a 7 grados de inclinación posterior. Es importante aquí que el mantenimiento de la reducción sea estable y facilite lo que es una movilización precoz. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok. Sí.
Ok, bueno, los factores que van a influir en el pronóstico y tratamiento de estas fracturas van a ser lo que es el grado de desplazamiento y conminución, como también la magnitud de la afectación articular, el grado de osteopenia, la extensión de la lesión de los tejidos blandos, ligamentos y meniscos, las lesiones vasculonerviosas asociadas y también la presencia de traumatismos múltiples. Es que no me deja cambiar la diapositiva. Ok, ya. Bueno, vamos a tener un tratamiento conservador, que este tratamiento va a estar indicado en los casos de fracturas de baja energía no desplazadas o con un desplazamiento mínimo, también como en fracturas periféricas o meniscales, que siempre y cuando no presenten inestabilidad de la rodilla o en pacientes que no pueden ser operados por su estado general. Las fracturas en hueso que están muy osteoporóticos pueden ser también una indicación relativa de este tratamiento conservador. Este tratamiento consiste en utilizar lo que es el yeso inguinopédico, que no sé si ven mi cursor, es de la imagen, pues es el último, ese es el yeso inguinopédico, que en esta se va a mantener lo que es la rodilla en 15 a 20 grados de flexión y el tobillo en rotación neutra. Esto nos va a garantizar rigidez porque va a obligar a una inmovilización prolongada de hasta 8 y 12 semanas. Eso en el tratamiento conservador. Disculpen, es que no me deja cambiar las diapositivas. Bueno, ¿sí ven la diapositiva? Sí se ve. Bueno, entonces, lo que es el tratamiento quirúrgico, se va a realizar en la mayoría de los casos mediante una síntesis estable que tiene como objetivo la movilización precoz de la rodilla también, pero es importante el grado de hundimiento, que va a ser aceptable de hasta 4 a 10 milímetros, y el grado de desplazamiento de los fragmentos, por lo que realmente se determina lo que es la indicación quirúrgica, es la estabilidad de la articulación. Bueno, la síntesis se realiza mediante los tornillos canulados o placas atornilladas, pero si el grado de conminución o de lesión de los tejidos blandos no requiere o no indica el uso de placas, se puede hacer por medio de un fijador externo tipo híbrido, que puede ser lo más aconsejable. Entonces, con la reconstrucción de la superficie articular y la fijación estable, se inicia lo que es la movilización precoz de la rodilla, lo cual tiende a mejorar la lubricación articular, la nutrición cartilaginosa y tiende a disminuir la fibrosis periarticular. De hecho, de acuerdo a la clasificación,
De acuerdo a la clasificación se puede hacer un abordaje dependiendo cada tipo de fractura, de acuerdo a esta clasificación. Por ejemplo, de acuerdo a lo que decía la bibliografía, nos dice que de acuerdo a su clasificación, en las fracturas del tipo 1 se suele conseguir lo que es una fijación anatómica mediante 2 o 3 tornillos canulados de grandes fragmentos de forma percutánea. En las fracturas tipo 2 y 3 se tienden a reducir los fragmentos articulares hundidos, realizando una ventana ósea en la metáfisis tibial. Se coloca lo que es un injerto óseo que se fija bien con tornillos canulados o con una placa de sostén si el fragmento externo es comminuto o porótico. En la tipo 4 suele ser necesario una placa de sostén medial. Cuando el fragmento es predominante posterior puede incluso requerirse una segunda incisión posterior medial. Y en las fracturas en 5 y 6, tras la reconstrucción articular, se estabiliza lo que es la articulación mediante una placa lateral a la que habitualmente se le añade una pequeña placa posterior medial que previene la desviación del varo del fragmento medial. Y bueno, en las complicaciones, estas tienden a darse entre el 12 y el 56% de las fracturas de la meseta tibial y, como lo mencioné al principio, las complicaciones agudas más importantes en este tipo de fracturas van a ser el síndrome compartimental, la lesión de la arteria poplítea, la lesión del nervio ciático y las lesiones ligamentosas y meniscales asociadas. Incluso también se puede dar lo que es infecciones, que en la mayoría de los casos se da al principio, ¿no? Y entre las complicaciones crónicas más frecuentes se encuentran lo que es la artrosis precoz con dolor y pérdida de la movilidad, como también la distrofia y la artrofibrosis, perdón. Y también nos mencionaba la bibliografía qué se debe hacer en casos de urgencias en este tipo de fracturas. Y lo más urgente a descartar siempre va a ser el síndrome compartimental, como también la lesión de los vasos poplíteos, pues ambos pueden requerir una intervención urgente mediante fasciotomías o una revascularización del miembro. Y sería todo de mi parte. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna duda sobre el tema? La exposición estuvo completa, doctora. Muchas gracias. Clasificación igual, todo. Sería bueno que se compartan sus diapositivas para que ustedes puedan estudiar. Sus diapositivas las he visto que están completas, bien hechas y con información resumida que les va a ayudar a estudiar. Doctor, ¿puede subir sus diapositivas? Sí, claro. Ahorita se las subo al chat. ¿Alguna duda sobre el tema? Si no, vamos a continuar con el tema 10.4, fractura de peroné y la tibia. Sí, doctor, ahorita proyecto.
¿Me pueden decir si ya se ven las diapositivas, por favor? Sí se ve. Ok, gracias. Bien, ahora que ya vimos lo de las fracturas como tal de tibia y peroné, pero en la parte proximal, en este sentido yo les voy a presentar la fractura de peroné y de tibia, pero ya como tal en la parte diafisaria, ¿sí? Pues como ya dije, en este tipo de fracturas, pues a veces podemos encontrar fracturas de peroné aisladas, fracturas de tibia aisladas, o también mayormente se encuentran fracturas de ambos huesos rotos, ¿sí? Ahora, como antecedentes, tenemos que en sí estas fracturas, propiamente más las fracturas del cuerpo tibial, eran comunes en los tiempos en donde había guerras. De hecho, si podemos recordar o podemos ver las guerras hasta las más actuales, tenemos siempre personas que van a este tipo de enfrentamientos que siempre llegan con este tipo de fracturas. Por lo tanto, eran comunes en estos tiempos. Sin embargo, como pues hasta hace poco tiempo, relativamente pocas décadas, la terapia antimicrobiana fue en aumento. Antes, en este tipo de fracturas, pues la tasa de mortalidad y de amputaciones era bastante alta. Sobre todo porque, como veremos más adelante, pues estas fracturas van a representar sus particularidades por la posición del hueso y por cómo se encuentra y por la utilidad obviamente que tiene, ¿no? Porque una fractura de tibia y peroné pues sí imposibilita a veces caminar en el tiempo de recuperación, y pues como es un miembro inferior y pues es en sí bastante grande, también representa un riesgo a ese nivel, ¿sí? Por lo tanto, el tratamiento operatorio se introdujo ya en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando subieron avances con los fijadores externos y con las placas dentro del hueso, como veremos más adelante en los tipos de tratamiento, ¿sí? Para las fracturas cerradas hubo un inicio de lo que fue el tratamiento en la década de 1940, y ya para las fracturas abiertas, que son las que se complicaban más y por las cuales había bastantes amputaciones, pues hubo un tratamiento un poco más específico en la década de 1970, lo cual para ya 1980 o los 90 pudo mejorar su pronóstico y su tratamiento con la era de los antibióticos. Como dice el último punto, los antibióticos más el tratamiento disminuían lo que era la mortalidad y la morbilidad en este tipo de pacientes. Ahora, pasando a la anatomía como tal bueno, no, antes ver las generalidades, pero no tengo la diapositiva aquí. Bueno, como generalidades, antes de pasar a la anatomía de la tibia, hay que decir que estas fracturas en los huesos, así no está. Bien, estas fracturas en los huesos largos son de las más frecuentes, incluso se dice que mucho más que fémur, y como tal, de estos huesos, las fracturas que van a estar más presentes van a ser las fracturas de tibia, aunque la predominancia entre estas va a ser las de los huesos juntos, ¿sí? Generalmente están asociadas a accidentes, a traumatismos, por lo que veremos que en las clasificaciones o por los tipos de que se da mayormente están como de alta energía. Sin embargo, también se pueden dar en infantes y se conoce a esta como las fracturas de los primeros pasos, ¿sí? Ya les comentaba yo de las particularidades, y esto lo veremos pues ya entrando a la diapositiva de anatomía tibial para que ya quedemos ahí. Bueno, si nos damos cuenta, y como ya hemos de saber, la tibia es uno de los huesos que se encuentra a nivel subcutáneo, porque incluso se puede palpar fácilmente, ¿no? No es como el fémur, que pues sabemos que está ahí, pero lo recubren los músculos. Este sí está inmediatamente ahí, y por ello se presenta bastante predominancia de fracturas abiertas. Y en sí se supone que de las fracturas, de la totalidad de las fracturas que se da aisladas en tibia, el 25% representa un riesgo o representa un número de fracturas abiertas, que ya de por sí estas tienen como que sus clasificaciones por sí mismas, ¿sí? También se pueden tener bastantes complicaciones por lo mismo, y pues porque ya vimos que mayormente son
dadas por alta energía. Y ahora sí, la anatomía de la tibia, pues tenemos que ya los 5 centímetros, tanto los proximales como los distales, son las metáfisis, y estos pues ya nos explicó nuestra compañera como de qué va y cuál es la clasificación en la parte de los cóndilos y las tuberosidades de la tibia. Bien, ahora lo que nos interesa aquí es la parte diafisaria, que esta pues va a tener una forma como de triángulo en la sección transversal y tiene también las caras mediales, laterales, los bordes interóseos, el cuerpo como tal de la tibia que ya representa la diáfisis. Y bien, del lado izquierdo están viendo una visión anterior y del lado derecho la visión posterior. Bueno, de esto no hay mucho que decir, más que la tibia representa el hueso que va a sostener como tal el hueso, siendo el peroné el hueso más pequeño que veremos en esta diapositiva, el que no va a sostener, pero pues va a tener igual como que cierta importancia ahí, ¿no? Entonces, bien, hablando de esto de que no sostiene peso, las fracturas de peroné aisladas se supone que sí permiten que la persona camine, porque el tratamiento es igual como más, digámosle, más leve. Y bueno, aquí en la parte de anatomía del peroné, pues solo tenemos que saber que es un hueso largo, pero delgado, va a tener sus caras laterales, la cara medial, también borde interóseo, borde anterior. Tiene también el cuello y cabeza del peroné y las caras articulares. Bueno, por arriba sabemos que va a articular con lo que es la rodilla y por debajo con el tobillo. Ahora, pasemos a las fracturas del cuerpo tibial y a la clasificación que éstas tienen. Hablando de las 3 clasificaciones que se dan o los mecanismos por los cuales se pueden fracturar este hueso, tenemos que puede ser por carga excesiva, por fracturas patológicas y por fracturas por esfuerzo. Bueno, esto solo es como una clasificación, ¿sí? En sí, las fracturas por carga excesiva son por fuerzas indirectas, y esto también depende mucho de la fuerza torsional, y también las fuerzas directas, y aquí va a haber como un golpe directo a lo que es. Generalmente estos golpes directos se dan en traumatismos o en deportistas. Ahora, lo que son las fracturas patológicas, aquí está dado por enfermedades como tal la osteoporosis senil, la enfermedad de Payet y la osteomalacia, ¿sí? Ahora, las fracturas por esfuerzo, estas son fracturas por cargar un peso por demás de lo que el propio hueso puede cargar, ¿sí? Y se supone que estas fracturas están más asociadas con más asociadas a personas jóvenes, ¿sí? Aquí quien va a tener el peor pronóstico de estas fracturas son las fracturas que van a presentar aplastamiento, pues porque aquí se compromete nervios, vasculatura, tejidos blandos. Y bueno, aquí también puede haber en el aplastamiento la muerte muscular, y por ello esto nos va a desencadenar que al final el peor pronóstico, ya cuando no hay nada que hacer a este nivel, se tenga que llegar a una amputación, ¿sí? Ahora, hablemos de los mecanismos de lesión. En estos ya habíamos hablado un poco anteriormente, que son por baja energía y por alta energía, y también estos a lo largo de las exposiciones ya algunos compañeros también nos han hablado, ¿no? Pero para especialmente fractura de tibia y peroné tenemos que por baja energía serían caídas simples, generalmente por las torsiones. En estas, por baja energía, no se tiene tanto desplazamiento y se supone que son las más estables, ¿no? Las más fáciles de hacer que se recuperen. Ahora, las fracturas por alta energía pueden presentarse por accidentes de tránsito, también aplastamiento grave, en este caso también dado por atropellamientos y también accidentes de tránsito un poco más graves. Aquí se puede dar un desplazamiento más grande que lo que sería en una fractura por baja energía, y estas fracturas generalmente serían inestables, porque aquí pues dentro de las clasificaciones las de alta energía son las que, dependiendo de cómo sea, si se llegó a una fractura abierta o una fractura cerrada, es donde se va a tener el peor o mejor pronóstico, ¿sí?
Ahora, de las fracturas abiertas, tenemos 3 grados de clasificaciones. Y las fracturas abiertas ya habíamos hablado de que la importancia es porque la tibia se encuentra como a nivel subcutáneo. Entonces, para ello tenemos que están en grado 1, grado 2 y grado 3, que son heridas. En grado 1 son heridas menores, heridas abiertas menores de 1 centímetro de longitud. En el de grado 2 son ya mayor a 1 centímetro, pero pues limpias, no se ve no es una fractura comminuta, no se ve infectada o como que se vaya a complicar más, ¿sí? Y ya por último, en el grado 3 tiene de por sí sus propias clasificaciones. Estas son cuando hay una fractura abierta que representa un área de más de 10 centímetros. Esta está muy contaminada y el tejido está bastante dañado. Aquí también hay, por decirlo así, la tibia se ha fraccionado en varias partes y esta es como una de las más complejas pues, de reparar, ¿no? Y de esta se desprende la clasificación de, bueno, en sí esta es la clasificación de Gustillo y Anderson, pero la grado 3 tiene sus propios grados a su vez, ¿sí? Aquí. En las fracturas de grado 3 tenemos la 3A, la 3B y la 3C. Aquí en la fractura de 3A tenemos ausencia de denudación perióstica. En la 3B ya va a haber denudación perióstica y también pérdida de tejidos blandos. Y en la 3C tenemos la presencia de lesiones vasculares o lesiones nerviosas. Y estas, las grado 3C, van a ser las que nos representen como un riesgo bastante grande y bastante grave de amputación. Ahora, bueno, pues por la posición y en los tipos de fractura, vamos a tener aquí que tenemos una localización que puede ser proximal, media y distal. Proximal más cercano a lo que sería la rodilla, distal más cercano a lo que sería el tobillo. Podemos tener fracturas transversas, fracturas oblicuas, fracturas espiroideas con acortamiento. Como vemos en las fracturas diaficiarias, ahí tenemos fractura aislada en la primera de tibia. Después ya tenemos fractura de tibia y también de peroné. En la tercera tenemos fracturas comminutas con cortamiento. Y en la última tenemos fractura segmentaria con bastante acortamiento, ¿sí? También hay una que se llama fragmento mariposa. De esa, creo que la que más se acercaría en esta imagen sería la fractura espiroidea con acortamiento y la fractura comminuta con bastante acortamiento, ¿sí? Bueno, estos son los tipos y las posiciones en las que se puede presentar la fractura. Y ahora hablemos también rápidamente de lo que es la fractura del peroné. Las fracturas del peroné en sí solamente van a estar dadas, realmente esta parte es muy corta porque para fracturar el peroné tiene que ser un golpe directo o que sea un mecanismo de lesión de alta energía que pues afecta a los dos huesos. Generalmente si es un golpe directo se da por actividades deportivas y para ello en ambas fracturas, tanto en de peroné como de tibia, se tiene más de la tibia. Aquí en la tibia se va a relacionar o se tiene que descartar mediante radiografía que hay alguna lesión a nivel de tobillo o que anteriormente haya habido una cirugía relacionada con el tobillo que pudiera pues afectar a este nivel al peroné. En sí, aquí este tratamiento para estas fracturas es solamente una envoltura, yeso por debajo de la rodilla y no hay más complicaciones a este nivel porque realmente sí es un hueso que dentro del tratamiento sí permite la movilización del paciente, ¿sí? Ahora, en cuanto a las fracturas de niños, tenemos que estas fracturas, como ya habíamos dicho, también se llaman fracturas de primeros pasos. Aquí también tienen que ser por contusiones, o sea, golpes directos. También fuerzas de torsión o rotación aplicadas en el pie. Y pues que esta fuerza de torsión se transmita a nivel de diáfisis tibial, ¿sí? Bien, para ellos la consolidación se va a dar en un periodo de 2 a 3 meses. Y aquí tenemos que para niños muy pequeños y lactantes va a ser una fractura subperióstica o espiroidea de la tibia. En niños de 5 a 10 años se va a presentar como una fractura simple transversal por realmente un traumatismo directo y en adolescencia
pues se presentaría mayormente como unión de los tercios medio y distal de la tibia y peroné, y a este nivel se presenta más como fracturas en ala de mariposa, ¿sí? Ahora, para el diagnóstico y tratamiento inicial, tenemos que estas fracturas, solamente en las patológicas vamos a omitir este paso, pero siempre tiene que haber un traumatismo, ¿sí? Bien, para la historia del examen físico se va a examinar la piel en búsqueda de las heridas abiertas. Ya sabemos que de acuerdo a las heridas abiertas pueden haber heridas que sean menor a 1 centímetro de abertura o que vaya a haber más de 10 centímetros que ya presentan otras complicaciones. Bien, también para el diagnóstico y tratamiento inicial se tiene que realizar una radiografía anteroposterior y lateral. Y esto para las fracturas por cargas excesivas y por cargas patológicas. De otra manera, para las fracturas por esfuerzo se tiene que realizar un gamagrama. Y para el tratamiento inicial, el tratamiento inicial es reducir y poner una férula en esta fractura. La reducción va a ser para fracturas desplazadas y la férula se va a aplicar a nivel de la ingle de los dedos de los pies, se va a elevar y se va a aplicar hielo pues para tratar de compensar y disminuir pues la inflamación. Ahora, las lesiones relacionadas a este nivel vamos a encontrar que es, como ya había mencionado, lesiones a nivel de tibia, a nivel de rodilla y de tobillo, porque son las partes que se encuentran por arriba y por debajo de lo que sea tibia y peroné. Estas se van a descartar con el examen físico, si se encuentra dolor, si se encuentra inflamación en estos niveles, o también, pues si se requiere en este sentido, se va a representar con examen, con radiografías. Otra lesión relacionada en este sentido sería el síndrome compartimental, y pues ya se va a presentar con signos críticos como dolor con estiramiento, compartimentos tensos y presiones bastante elevadas. Que sabemos que el síndrome de compartimento o síndrome compartimental se va a utilizar para describir cuando la presión que está entre compartimentos va a aumentar más allá. Y bien, esto por parte de las lesiones relacionadas. Ahora tenemos aquí como un esquema de lo que se ha hablado hasta ahora, ¿sí? Tenemos una evaluación inicial. Aquí nos preguntamos cuál es el mecanismo de lesión, si fue un politraumatismo, es decir, si hay lesiones también asociadas de rodilla, de tobillo. Para la evaluación inicial ya sabemos que tenemos que abordar con exploración física y radiografías. En exploración física tenemos que observar si hay deformidades, y para las deformidades se va a realizar una reducción e inmovilización. También realizar un examen neurovascular si hay pulso, si se encuentra, si hay sensación en la pierna, si se encuentra todo bien a ese nivel. Y también se tiene que verificar el estado de las partes blandas, si es una fractura abierta o si hay un síndrome compartimental. Y pues en la parte de radiografías tenemos que se comentaba anteriormente que hay que realizar una proyección anteroposterior y lateral y no descartar nunca las fracturas de rodilla y de tobillo, ¿sí? Ahora, para el tratamiento definitivo, en este tipo de fracturas hay 5 métodos que se emplean. Estos son los enyesados o soportes, la aplicación de placas, los clavos intramedulares, la fijación externa y por último, cuando ya de verdad no se puede reparar, amputaciones. Bien, para la parte de enyesados o soportes, las ventajas de este tratamiento son que hay bajos niveles o baja incidencia de infección. Sin embargo, pues las desventajas es que con bastante frecuencia se presentan signos como rigidez de articulaciones, la mala unión o la falta de unión o también el desgaste muscular, ¿sí? Para esta se debe tener una revisión de 3 a 4 semanas para revisar cómo se va formando el callo óseo. Y pues lo que ya hemos hablado, después de esas 3 o 4 semanas, realizar lo mismo de 3 a 4 semanas más. Aunque, bueno, la tibia y peroné, por ser huesos más grandes que los que se habían hablado anteriormente, pues tardan un poquito más.
siempre es como lo que decían los doctores, ¿no? Tanto el doctor Rosado como el doctor Agustín, que sería de 6 a 8 semanas para, pues, verificar o que como tal ya esté el hueso, digámosle que con un callo óseo más seguro. Otro tipo de tratamiento sería la osteosíntesis, y para la osteosíntesis vamos a tener distintos tipos. Esto sería inmovilización con implantes intramedulares, ya sea rígidos o elásticos. También se puede hacer osteosíntesis con placas y tornillos, fijaciones externas, estos son los tutores externos, que ya bastantes, bueno, ya debemos de saber por lo menos en imágenes cómo son, y los métodos combinados de fijación externa, ¿sí? Bien, ahora con implantes intramedulares, tenemos que estos se dividen en implantes rígidos y en implantes elásticos. Estos implantes rígidos van a ser conocidos como los clavos intramedulares de Kunstjet. Este es un tratamiento que también se asocia o se conoce como clavos acerrojados, y esta se indica en fracturas transversales u oblicuas cortas, así como también en fracturas comminutas. Ahora, por la parte de implantes elásticos, estos van a ejercer su acción en 3 puntos de apoyo en el conducto medular, y para los implantes elásticos, los implantes de Rush son los más utilizados. También en esta parte existe otro procedimiento, que es el procedimiento de Hacketal. Este va a tratarse de como de una introducción de clavos más delgados dentro del conducto medular. Y pues ya, o sea, estos van a actuar a nivel intramedular como de manera individual para poder estabilizar lo que sería el hueso. Por la parte de la osteosíntesis con placa y tornillos, el uso de estos va a depender de qué tan grave vaya a ser la fractura. ¿Cuándo se va a utilizar las placas y los tornillos? Cuando haya pérdida de sustancia ósea o cuando se encuentre también retardo en la consolidación. Aquí se tiene que considerar el uso de las placas y tornillos en fracturas que tengan segmentos grandes de hueso. Y bien, ahora hablando de la fijación externa, esta fijación externa tiene sus inicios a principios del siglo XX, en 1902. Esta se indicaba en fracturas expuestas bastante graves y que tenían daño bastante severo a partes blandas. Y hay diferentes métodos en sí. Estos métodos son distintos, pero tienen el mismo fin. Son como que partes metálicas que podemos ver por fuera del hueso, y se utilizan a este nivel en fracturas, pues como ya vimos, que son, pueden ser que tengan bastante conminución, que quedaron expuestas graves, y se supone que este es como uno de los métodos que más funciona para esas fracturas. Hay diferentes tipos, algunas que son circulares, otras como se ve en la imagen, y bueno, por decir algunos nombres, está la de Roger Anderson, está la de Judith Rousseau y de la clasificación AO. Bien. Ahora, hablando del tratamiento de las fracturas abiertas, aquí este tratamiento pues va a ser bastante importante porque al ser una fractura abierta tiene riesgo inminente de contaminación. Para ello se va a utilizar la antibiótico-terapia. Esta se va a administrar en un periodo de tiempo de 48 a 72 horas. También se tiene que desbridar, es decir, es que se debe resecar todo el tejido para pues detener o para tratar la colonización bacteriana. Y después de la antibiótico-terapia y desbridada se debe estabilizar. La estabilización inicial es el desbridamiento, y después se recomienda una fijación intramedular. Después de la fijación intramedular, o también se deben aplicar tutores externos. Los tutores externos se van a dar más como tratamientos urgentes y pacientes que estén politraumatizados, que tengan también otro tipo de fracturas a nivel de otros huesos. Y por último, pues ya la amputación sería en fracturas de grado 3, principalmente de grado 3C, cuando ya se tiene la vasculatura y los nervios comprometidos. Y por último,
bueno, creo que sí. Aquí hay otro esquema de las fracturas abiertas de tibia. Este sabemos que es un tratamiento urgente. Aquí se debe realizar el descarte de otras lesiones. También ya sabemos que los 3 tipos de clasificaciones. Aquí la antibiótico-terapia se da con cefazolina y vancomicina para el tipo 1 y también se puede dar con cefazolina, vancomicina y gentamicina para los tipos 2 y 3. Aquí tenemos los niveles con los que se debe desbrindar de acuerdo con la clasificación de estas fracturas abiertas y después la decisión de tejidos desvitalizados o fasciotomías. También para los tipos 3A, B y C, pues se tienen que realizar más cosas a ese nivel. Si vemos bien para el tipo 1 para el tipo 1 solamente sería yeso y clavos intramedulares o endomedulares. Y para los tipos 3 sería los clavos endomedulares, fijadores externos y especialmente para el tipo C, como ya habíamos comentado, pues se debe volver a valorar y darse una amputación. Y ya, aquí ahora se tiene cómo se va a elegir el método de tratamiento. Bueno, esto depende de cómo sea la fractura. Aquí los enyesados y los soportes se utilizan en fracturas de baja energía y en fracturas por esfuerzo. La aplicación intramedular se va a realizar para fracturas de los tercios medio y distal de la diáfisis tibial y el tratamiento depende del pronóstico que se dé en el examen físico y en el examen radiológico del paciente. Sin embargo, toda fractura, sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, se debe estabilizar. Y pues ya sabemos que en algunos casos para la estabilización se tienen que aplicar clavos intramedulares. Y se supone que se utilizan estos clavos intramedulares porque son los que han dado como mejores resultados, porque estos disminuyen la necesidad de usar otros tipos de tratamiento. Ahora, para las complicaciones, tenemos que se pueden dar complicaciones inmediatas y complicaciones tardías. En las complicaciones inmediatas tenemos lesiones en partes blandas, complicaciones vasculares y pérdida de sustancia ósea. Aquí, para las lesiones en partes blandas, sería la fijación de fractura con placa metálica. Las complicaciones vasculares, pues ya sabemos que es más el síndrome compartimental. Y la pérdida de sustancia ósea generalmente se da en fracturas expuestas. Ya sabemos que para esto inmediatamente se debe realizar lo que es el uso de la fijación externa, o también se conocen como tutores externos. Y por último, ya las complicaciones tardías, como en todos los huesos, son los retardos en la consolidación, y en este caso la pseudoartrosis, que se trata con injertos óseos o con diferentes métodos. Aquí había un método que es el método peroné-protibia, que por lo que yo entendí, o sea, no encontré realmente como a ciencia cierta cómo era ese tratamiento, pero por lo que yo entendí era como usar una parte del hueso del peroné para poder estabilizar la tibia, porque en sí como el peroné no carga hueso podía ayudar a ese nivel. Y creo que eso es todo. Sí, eso sería todo por mi parte. Doctora, muchas gracias. La verdad, muy completa la diapositiva, la exposición es muy completa. Más me queda decirles que se aprendan bien los algoritmos que presentó la doctora. De hecho, pues son casi todas, es el algoritmo que deberíamos usar en casi todas las fracturas. Y sí, es muy común este tipo de fracturas, la fractura de diáfisis de la tibia. De hecho, aquí en Ciudad del Carmen es muy frecuente. Y el factor de riesgo es manejar moto, ¿no? Vi muchas fracturas de este tipo. E inclusive lo más común en este tipo de fracturas es la pseudoartrosis, como ya comenta, el de tipo atrófica, debido a que muchas veces tenemos una lesión vascular. El hueso, pues al momento de la fractura llega a perder esa vascularización. Las arterias perforantes que a ese nivel pues sufren mucho, pueden perder mucha vascularización y por ende no hacer una consolidación de la manera adecuada y llegan a un estado de pseudoartrosis atrófica. Y pues sí, la última opción, cuando ya el traumatólogo hizo todo lo que está en sus manos, desde colocar placas, colocar fijadores externos, y si ve si no hay consolidación, pues lo último ya sería la amputación. A este nivel
se da mucho la complicación de síndrome compartimental, que tener una fasciotomía. De hecho, el abordaje de estos pacientes a las complicaciones son muy frecuentes. Y estudien mucho los algoritmos que presentó la doctora, están muy completos, la verdad, les va a ayudar mucho cuando ya vayan a su campo clínico, y no está de más repasar todo lo que ya hemos visto en clase. Les quería comentar que el manejo farmacológico que comenté, y nada, nada más que decir. Las diapositivas muy completas, y repasen nada más, chicos. Gracias, doctora, un buen tema. Si tienen alguna duda conforme a los temas que hayamos visto, me pueden decir con todo gusto. ¿Alguna duda, doctores? No, doctor, nada. No, doctor. Okay. Les quería decir de que si pueden hacer un banco de sus diapositivas, que las agrupen en un archivo para que las compriman y luego me las pasen, porque las van a pedir como evidencia. Y pues además les ayuda para que ustedes se compartan sus diapositivas y puedan estudiar. Hoy no está de más repasar de los libros, porque ahí está toda la información. A veces las diapositivas están más resumidas, pero es un buen método de estudio. Y hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Nos vemos mañana. Gracias a todos por sus participaciones. De acuerdo. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.